Bien, buen día. Yo soy Marisol Delgado Martínez y voy a presentar el acto médico, medicina forense y aspectos legales. Si me ve que estoy viendo hacia el frente es porque mi cámara está abajo en el teclado, entonces mm, estoy viendo la pantalla. Bien, entonces comenzando con el acto médico. El ejercicio profesional de la medicina en México representa pues, un acto de profunda responsabilidad social, ya que pues conlleva la protección de un derecho humano que es fundamental, la salud. La práctica médica, en todas sus vertientes, desde la atención primaria hasta la medicina forense, mm, debe regirse por principios éticos, por conocimientos científicos, ah, por conocimientos científicos actualizados, ¿no? Y cumpliendo el marco legal vigente. En este contexto, podemos decir que hay conceptos como el acto médico, la práctica profesional, la lex artis, que vamos a ver también, el expediente clínico, medicina forense y sus diferentes ramas, que son importantes para comprender la complejidad y trascendencia que tiene el quehacer médico. Am, Como definición, el acto médico podemos definir como el conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud, que hace el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, con base a los conocimientos científicos y éticos. Un ejemplo del libro que viene en el capítulo 4 es que un médico forense examina un cadáver en el lugar de los hechos, siguiendo protocolos científicos y legales. Am, También puede definirse como toda intervención realizada por un profesional de la salud para diagnosticar, tratar, prevenir, rehabilitar condiciones de salud en una persona. Esto incluye la relación terapéutica basada en la confianza, la relación médico-paciente, donde el profesional pues aplica pues sus conocimientos, ¿no? Ah, Debe estar obviamente precedido por una evaluación clínica y cuidadosa, incluyendo el consentimiento informado. Como podemos ver, tenemos implicaciones científicas e implicaciones legales. Las implicaciones científicas requieren fundamento en evidencia médica. Esto lo dice la Lex Art. Un ejemplo es que la necropsia sigue métodos estandarizados para determinar la causa de muerte. La medicina es una ciencia aplicada que evoluciona constantemente y en estos tiempos muy rápidamente. Por lo tanto, el acto médico requiere que el profesional utilice métodos diagnósticos terapéuticos válidos y actualizados basados en evidencia científica. Por ejemplo, la medicina forense, el uso de pruebas toxicológicas, autopsias, peritajes genéticos, debe seguir protocolos estandarizados para asegurar resultados fiables y útiles para los procesos judiciales. Ahora, las implicaciones legales traen una responsabilidad profesional porque pueden surgir situaciones por negligencia, impericia, imprudencia. Am, Jurídicamente, el acto médico está sujeto a normas que protegen tanto al paciente como al médico. En este caso, en México tenemos la Ley General de Salud, en el Estado tenemos la Ley General del Estado, la Ley del Estado de Guanajuato, que pues establecen obligaciones que son muy precisas para el profesional. Médico actúa con negligencia, impericia o imprudencia, puede ocurrir en responsabilidad civil, incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa. Las implicaciones éticas son muy importantes porque son, al final de cuentas, principios que nos rigen como profesionales de la salud. El acto médico debe apegarse a los principios de la bioética. En este caso tenemos la no maleficencia, evitar el daño. La beneficencia, buscar el bien. La autonomía, consentimiento informado. Y la justicia, un trato equitativo. Todos estos están quizá muy bien planteados en estos pequeños y breves
conceptos, pero todos son muy importantes en sus ejemplos. Porque la no maleficencia, siempre hacer el acto médico sin intención de dañar al paciente, porque esa nunca debería de ser la intención. La beneficencia, buscar que el paciente se beneficie de lo que hacemos. Identificar, en este caso en medicina forense, víctimas para dar la certeza a las familias. Muchas veces las familias, de la única manera en que descansan es dándoles la certeza de que su hijo es pues esa persona que estaba desaparecida, pero encontraron un cuerpo y efectivamente es él, y con eso descansa. De cierta manera, claro está. La autonomía en el consentimiento informado es muy importante, refiriéndose a que el paciente tiene también derechos, principios y obligaciones por los cuales él puede o no decidir tener pues, ciertas terapias o tratamientos. Entonces, aquí hablamos sobre el peritaje psiquiátrico, en el cual estos psiquiatras forenses se dedican a analizar mentalmente a la persona para determinar si esa persona puede distinguir su autonomía. En la justicia, pues que todos tengan acceso a estos servicios, ya sea la salud como a servicios forenses en este caso. Bien, entonces, estos principios, perdón, me voy a regresar, cobran una gran relevancia cuando el paciente pertenece sobre todo a grupos vulnerables, porque, o cuando el médico enfrenta dilemas éticos. Por eso es necesario que cada hospital tenga su grupo de ética. También una de las partes muy importantes que se han vuelto desafortunadamente muy comunes en México es la limitación de recursos terapéuticos. Ese es el dilema más grande del médico en este tiempo en el que estamos viviendo. Ahora sí, la práctica médica y el marco legal. ¿Qué es la práctica? Pues esto abarca actividades clínicas, administrativas y periciales, y en la medicina forense puede incluir las necropsias y los peritajes, como un ejemplo. Ah, un poco más extenso, pues son las actividades profesionales que las realiza el médico o el profesional de salud para preservar la salud de los individuos y las comunidades. Incluye actividades educativas, administrativas, así como las periciales e incluso de investigación. ¿Cuáles son las diferencias entre acto y práctica médica? Son muy sencillas. El acto médico es la acción puntual. Firmar un certificado de función, firmar la, la receta, y la práctica médica es el conjunto de actos. O sea, todo lo que vas a describir que hiciste en tu proceso de exploración física, todo el interrogatorio, eso es todo una práctica médica, es todo el conjunto de esos actos, ¿no? El acto médico es algo más puntual, más técnico, y la práctica médica es más un campo amplio. Am, ¿Cuáles son las implicaciones legales de la práctica médica? Estas están reguladas, en nuestro caso, por la Ley General de Salud y los Derechos Humanos. Están, por ejemplo, en el artículo 79 de la Ley General de la Salud, solo los profesionistas con título y cédula pueden ejercer legalmente y deben de cumplir con las normas como la norma 004. Eso es muy importante porque luego sucede, como ciertos casos que ya conocemos, de médicos o personas que pretenden ser médicos y ayudan a la gente de la manera en que pueden, pero realmente no es una ayuda porque no son profesionales de la salud. Y de alguna manera la gente les cree aún sin tener esa cédula. Entonces es muy importante estar regido por eso, y en cualquier situación que pueda pasar, pues necesitan ese papel, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del médico? Pues la verdad es que tienen muchos derechos, traté de como plantear aquí algunos de los más importantes, pero
El médico tiene derecho a condiciones laborales dignas, principalmente, capacitación continua, porque ya vimos que la medicina es una carrera, una especialidad, una labor que está en constante evolución, constante actualización. Y también debe de tener una defensa legal. Ah, pero también tenemos obligaciones. Las obligaciones pues incluyen actuar con ética, mantener confidencialidad, informar al paciente y registrar su intervención en el expediente clínico. Ahora, también los derechos del paciente son muy importantes, porque son humanos, ¿no? También intenté plantear algunos de los más importantes que son como muy, que se pueden saltar en muchas situaciones y usualmente son las razones del por qué en las demandas los médicos pierden los casos. Y en estas situaciones la confidencialidad y el consentimiento informado. Pero pues también el paciente tiene derecho a la información de lo que está pasando con él, porque al final de cuentas es la persona quien lo está viviendo a decidir sobre su cuerpo, que habla mucho del consentimiento informado y que habla de lo que esa persona pues quiere para su vida y para su situación, condición en la que esté pasando, a recibir la atención oportuna que desafortunadamente por el sistema en el que nos encontramos puede que no sea tan fácil de llevar, pero al ser un derecho, pues nos encontramos con situaciones que le hemos, como usted, preguntado de si tengo una urgencia, puedo llegar de que al hospital más cercano, aunque sea privado, me tienen que atender. Es un derecho, entonces se tienen que hacer saber estos derechos también a esa persona. Y la confidencialidad. Muchas veces los médicos cruzan esa barrera quizás en la no maleficencia, tratando de apoyarles, preguntándoles, no sé, a otro doctor por WhatsApp, pero les manda toda esta parte del expediente, datos clínicos y así, y tal vez, y eso, perdón, es pues un quebrantamiento a la confidencialidad que trae este documento legal. Entre otras cosas, pues más, que pueden pasar más difíciles. Pero también, pues es un derecho, se tiene que respetar y pues es que estos pacientes son personas vulnerables y están en su momento más vulnerable, entonces confían que esto pues se debe de quedar, ¿no? Mm, También pues ellos tienen la obligación, los pacientes tienen la obligación de proporcionar información veraz. Más de una vez ha pasado que las personas pues van por incapacidad. Mm, y pues realmente no pasa nada con ellos, ¿no? Que es muy común, pero por lo mismo pueden suceder situaciones legales en las cuales el médico se puede ver implicado por haberle creído pues algo. Claramente lo que te salva a ti como médico es pues haber escrito en tu expediente, en tu nota médica, lo que dijo el paciente. Entonces, obligación del paciente es información veraz, respetar al personal de salud, que también es muy importante, y seguir indicaciones terapéuticas. También porque sucede que luego dice, ay, es que el doctor no me ayudó, el medicamento que me dio no me sirvió, pero pues resulta que al final de cuentas no se está tomando la medicina como se le dijo, o en diferentes horarios, o ¿sabes? O no, bla, bla, bla. Am, entonces sí, también pues, hay derechos y hay obligaciones de las dos partes. Hablando más de la confidencialidad y el secreto médico, am, pues el expediente clínico es confidencial, pero puede ser solicitado por autoridades por órdenes judiciales, claramente. El secreto médico es una obligación ética y el consentimiento informado está regulado por la norma 004. Esto implica que el paciente autoriza un procedimiento tras recibir información. La vulneración de estos principios pues puede dar lugar a sanciones. Ahora, nos vamos a la Lex Artis médica. Mm,
La Lex Artis es el conjunto, pues, de normas, criterios, reglas y técnicas y éticas que deben seguir los profesionales de la salud. Ah, no parece que esté codificada como una ley específica, pero construye o con base a una buena práctica médica aceptada. La ciencia vigente, la ética profesional, pues la experiencia clínica y las normas oficiales mexicanas aplicadas. ¿Cuál es la importancia en la valoración de la responsabilidad médica? Pues define cómo debe actuar un médico en una situación determinada. Si no, pues puede ser sancionado. En este caso, cuando ocurre una demanda, se evalúa si el médico actuó según la ley exacta. Si no lo hizo, puede pues considerarse mala práctica. Por ejemplo, un médico forense, un error en el manejo de la cadena de custodia puede invalidar un dictamen y comprometer el proceso judicial, por lo cual es muy importante seguir esta lex artis. Mm, en el libro de medicina forense, me regreso, se relata un caso que me impactó un poco de una menor no identificada y la dignidad con la que fue tratada pese a la ausencia de familiares es un ejemplo del apego a la lex artis en un contexto muy complejo. Hay otros casos que también pues muestran cómo la falta de recursos debe documentarse en el expediente para deslindar pues, sí, ciertas responsabilidades, ¿no? Porque pues al final de cuentas es una limitación que si no la documentas puede verse como una mala praxis, ¿no? No haber querido, no sé, usar ciertos recursos que pues en realidad no los tenías, pero como no los documentaste que no los tenías, pues no está en el papel, entonces no sucedió, ¿no? Ahora, el expediente clínico y la norma 004. ¿Cuál es la finalidad? Así, en pocas palabras, documentar atención médica y servir como prueba legal. Es un documento legal importante, científico y ético que da cuenta de la atención recibida por un paciente. Es vital para la continuidad del tratamiento, la investigación, la auditoría y la defensa legal del médico. Ahora, hay cosas obligatorias que tiene que tener este expediente. Obviamente es todo un papel, obviamente es todo una situación más larga, pero traté de resumirla en esta tabla, donde pues se tienen los datos generales, el nombre, la edad, el sexo, el domicilio, responsable legal en el caso de que aplique, y luego va la historia clínica, que pues ya tiene los motivos de consulta, los antecedentes, exploración física, diagnóstico, pronóstico y plan, que son muy importantes porque al final de cuentas es la práctica médica, ¿no? La nota de evolución, porque pues luego pasa que copian la nota de evolución de la pasada y al final pues todas son iguales, entonces ¿qué evolución hubo, no? Donde se le pone fecha y hora, signos vitales, algún cambio clínico que se haya puesto, algún cambio en el tratamiento. Luego están las notas de interconsultas que son también muy importantes, que se necesita el motivo de solicitud, o sea, por qué se necesita esa interconsulta en el servicio en el que se necesita. La opinión diagnóstica o en este caso, del doctor, qué es lo que cree que puede tener y el por qué, pues, se, se, se da esta solicitud, ¿no? Y pues la terapéutica del especialista. Después está la nota preoperatoria y la postoperatoria. Son muy importantes simplemente porque una te habla del plan quirúrgico, de la anestesia que se le va a poner y de los riesgos y pronósticos. Y desde ahí pues incluye también el consentimiento informado, ¿no? Que el paciente esté informado y que haya consentido que todo esto suceda, que toda esta terapéutica, tratamiento para lo que sea que esté pasando, suceda. Ahora,
También pues el procedimiento realizado en la cirugía, que pues no es como que el doctor pueda de que parar la cirugía, ponerse a escribir lo que pasó, ¿no? Pero pues para eso están también las notas de enfermería, enfermería quirúrgica y que tienen que compaginar, ¿no? Mm, los hallazgos, porque muchas veces pasa que al abrir a la persona para la operación, pues está peor de lo que muestran los estudios, ¿no? Entonces esos hallazgos, en caso de que sucedan a la evolución inmediata y si ocurrieron complicaciones, pues complicaciones. La nota de egresa, donde pues se da el diagnóstico final, el resumen clínico para en caso de que se necesite en un futuro tratamiento recibido, recomendaciones, ¿no? Y llegamos pues al consentimiento informado, que ya hablamos mucho de él, pero pues básicamente se compone de lo que sería el procedimiento, los riesgos, los beneficios, las firmas del médico, del paciente y de los testigos, ¿no? Que son como las cosas más importantes que debería de estar. Lo que les decía yo, la hoja de enfermería que trae los signos vitales, los medicamentos, procedimientos, la incidencia, mm, los estudios auxiliares, pues los laboratorios que se le hicieron, gabinete, imagenología, bla, bla, bla. Y los registros de los resultados, que obviamente son muy importantes, ya sea la entrega de los estudios, la entrega de los ultrasonidos, todas esas cosas. ¿Cuál es la responsabilidad legal del profesional médico? Pues al haber una omisión de este contenido obligatorio, puede derivar una demanda por negligencia, porque una vez más, si no está en el papel, no sucedió, ¿ok? Y si está en el papel y no sucedió, tenemos aún más problemas, ¿no? El médico es responsable pues de registrar veraz y oportunamente la atención brindada. El expediente es frecuentemente usado pues, como pruebas en casos judiciales. Ah, la protección de datos personales en salud a partir de la norma 04 que exige resguardar los datos personales, salvo pues la orden judicial. Están protegidos también por la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales, pues que, como ya dijimos, solo puede compartirse con autorización expresa del paciente o bajo orden judicial. Mm, bien, me regreso a cuáles serían, pues, algunas de las consecuencias legales por omisiones o alteraciones de estos expedientes, de estos registros, que al final de cuentas pasan, desafortunadamente. Pues la omisión, falsificación o incluso manipulación puede dar lugar a responsabilidades penales. También pues impide al médico defenderse adecuadamente. Puede ser tanto el retirar la cédula como pasar años en la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Depende de qué tan grave sea pues las omisiones. Bien, la medicina forense. Un poquito de contexto desde que me gustó mucho la historia de toda la medicina forense. En Egipto, desde Egipto hasta el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, pues la medicina forense ha evolucionado un montón y como una disciplina clave en la impartición de justicia. Mm, en México, sobre todo, destaca la figura de Luis Hidalgo y Carpio, que es considerado el padre de la medicina forense aquí, ¿no? Pero pues es fundamental, una disciplina clave para la justicia. Se ha institucionalizado mediante pues, programas de posgrados, cuerpos periciales, normas técnicas, incluye ya una gran tecnología como herramientas de ADN, imaginología, toxicología, de las cuales ramas de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, la medicina forense es una rama de la medicina que aplica conocimientos científicos
técnicos y clínicos para auxiliar pues la procuración e impartición de la justicia. Como objetivo tiene investigar y analizar evidencias médicas relacionadas con hechos delictivos, conflictos legales o violaciones de derechos humanos, para así proporcionar dictámenes periciales que van a contribuir a esclarecer pues casos judiciales para ayudar a la justicia. Ahora, tenemos bastantes ramas. Empezando por la toxicología forense, taxología forense. Básicamente lo que hace es estudiar la transformación y clasificación de los restos biológicos, ya sean huesos o tejidos, desde el momento de la muerte a su eventual fosilación. Analizan los cambios estructurales causados por factores ambientales, el sol, la lluvia, la tierra, los mismos animales, y permite estimar el intervalo post-mortem y recurrir a aspectos del contexto en el que se encontró el cadáver. Vamos a ver que todas las ramas de la medicina forense son muy importantes para poder dar un dictamen certero en la gran medida posible. En este caso, la tanatología forense, aunque podamos tener un concepto diferente de lo que es la tanatología, ah, esta lo que hace es estudiar el fenómeno de la muerte y de los procesos cadavéricos. Y a través de ese análisis, pues se analizan las etapas de descomposición y los cambios post-mortem. Igual, casi igual que que la taxonomía, pues determina el intervalo post-mortem, pero aparta datos sobre las circunstancias de la muerte, lo que es pues fundamental para reconstruir el momento y la forma en que ocurrió el deceso. Si nos fijamos, la diferencia entre una y otra es que una reconstruye aspectos del contexto a través de pues, los factores ambientales, y en la tanatología reconstruye el momento y la forma en que ocurrió. Ahora, la patología forense, esta especialidad pues se centra en determinar la causa y la forma de la muerte mediante examen clínico, macroscópico y en caso de ser necesario, microscópico. Pues ellos realizan autopsias en caso de muertes violentas, sospechosas o no naturales. Y su labor, pues, realmente permite establecer si la muerte fue por trauma, enfermedad, intoxicación o cualquier otra causa. La toxicología forense estudia los efectos de sustancias químicas, venenos o drogas en el organismo. Mediante estos análisis de muestras biológicas, ya sea sangre, orina, tejidos de cualquier tipo, el uso de técnicas avanzadas de laboratorio permite determinar si la sustancia tóxica ha contribuido a causar lesiones o incluso pues, la muerte. Ah, pues esto siempre ha servido para determinar si fue por envenenamiento y quieras que no, desde el antiguo Egipto, donde siempre se intentaba como envenenar al rey, al emperador, a esa situación, pues ha sido importante y desde ese entonces se ha buscado, ¿no? Esta veracidad. La antropología forense. Lo que hace esta es aplicar los conocimientos de la antropología física al estudio de restos humanos, especialmente pues cuando se encuentran en estado de esterilización o deterioro. Lo que permite este estudio es establecer el perfil biológico, desde la edad, el sexo, la estatura, de qué origen étnico. A mí me sorprendió mucho lo de la estatura. Yo dije, ¿cómo se determina eso, verdad? Pero pues, gente inteligente. Y la identidad de la víctima. Es útil, obviamente, para la identificación de los restos en situaciones de catástrofes, terremotos, desapariciones, donde pues apenas se conservan elementos identificables. Entonces, y es lo que me impresiona a mí de la medicina forense, que con tan pocos elementos identificables puedas recrear a una persona en su totalidad. Y es también pues una gran ayuda para la familia que puedan hacer esto. Me parece
La odontología forense utiliza los conocimientos de la odontología para identificar a personas a partir de comparación de registros dentales o analizar lesiones en la cavidad oral. También pueden identificar cadáveres cuando otros métodos no son posibles. O el análisis de mordeduras, lo que puede aportar evidencia en caso de agresión o maltrato. La genética forense aplica técnicas y conocimientos genéticos para la identificación de individuos a partir pues, del análisis de su ADN, que normalmente pues, en casos como de maltrato o, o abuso, pues siempre queda un registro del ADN del violentador en la víctima, ¿no? Permite comparar muestras biológicas, sangre, saliva, pelos, tejidos, etcétera, encontradas en la escena del crimen o en restos humanos, siendo fundamental para casos como de paternidad o de identificación de criminales o víctimas. La psiquiatría forense también es muy importante porque se encarga de evaluar y analizar el estado mental de individuos en contextos legales. Colabora mediante la realización de peritajes que determinan, pues, por ejemplo, la capacidad de obrar, la imputabilidad penal o el impacto de trastornos mentales en comportamientos delictivos. Es crucial en el tema de decisiones en procesos judiciales porque, pues, muchas veces se ha determinado que hay gente que no tienen la capacidad mental como de reconocer que lo que se hizo estuvo mal, que, que realmente no reconocen eso. Entonces, para tomar decisiones sobre en dónde deberían estar estas personas, pues es importante. La criminalística es una disciplina científica pues, que recopila y analiza evidencias físicas en la escena del crimen para reconstruir hechos. Ah, Básicamente son los más inteligentes de todos, o al menos así los veo yo. Aportan pruebas objetivas para la investigación. La balística forense puede dar las trayectorias de las armas de fuego, la dactiloscopía, las huellas dactilares, así bien de película, análisis de manchas de sangre, fluidos, reconstrucción de escenas y autenticidad de documentos, ¿no? La ginecología forense es una subespecialidad enfocada en delitos sexuales y salud reproductiva, ya sea agresiones sexuales, determinación de embarazo, aborto, estupro y violencia de género, identificación de signos de abuso en menores. La química forense aplica métodos pues, químicos y analíticos para examinar evidencias ya sean como drogas, venenos, tóxicos, medicamentos, análisis de explosivos, incendios, composición de materiales. La clínica forense, pues es una rama legal que evalúa personas vivas en contextos legales, ya sea gravedad de heridas, tortura, maltrato, simulación de enfermedades, como hay algunos casos muy famosos por ahí en las películas, y evaluación de incapacidad laboral o secuelas. Y por último, tenemos la zoología forense, que estudia la participación de animales en investigaciones forenses, ya sea insectos en cadáveres para estimar la data de la muerte, am, huesos o pelos de animales en escenas de crimen, tráfico de especies, mordeduras de animales para identificar al agresor, análisis de venenos derivados de animales. Las implicaciones legales de la dictaminación forense pues determina la culpabilidad e inocencia de una persona. Su trabajo debe ser objetivo, meticuloso y con apego a los derechos humanos y a la ley. Su responsabilidad, su gran responsabilidad, incluye participar en audiencias y defender en sus hallazgos en juicio. El ejercicio médico en México, el ejercicio médico en México debe concebirse como una práctica sustentada en un marco integral, ético, legal y científico. El respeto a los derechos humanos, la aplicación de las leyes, el manejo adecuado del expediente clínico y el rigor en la medicina forense son pilares para la atención médica de calidad. El acto médico no solo es una intervención clínica,
sino un compromiso pues, profundo realmente con la vida, la dignidad y la justicia. O con responsabilidad implica no solamente actuar bien, sino dejar constancia de ello, rendir cuentas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y saludable. Am, pues esto es todo de mi parte. Estas son mis referencias. Am, muchas gracias y pues ya.